Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, bienvenidos. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Deja que te cuente algo. Continuamos con nuestro estudio intensivo de Apocalipsis y nos quedamos en el capítulo 1. Si no has escuchado la primera parte, te invitamos a que vayas aquí rápido a examinar todos los episodios, o en este caso el contenido correspondiente, para que puedas informarte al respecto y bueno, puedas continuar y seguir la línea con nosotros. Nos quedamos en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y el título es Visión del Hijo del Hombre. Así que saca tus apuntes, tu pluma, tus cuadernos, tu Biblia de estudio y ve por tu cafecito. Mira, ya tengo aquí el mío porque vamos a comenzar con este estudio interesante que, como comentamos la sesión anterior, es el único libro de la Biblia que lanza una bienaventuranza a los que leen y escuchan las palabras descritas de esta profecía. Es un libro profético, un libro interesante. Entonces, sin más preámbulos, comencemos mientras me doy un sorbito de cafecito. Muy bien, en el versículo 9, el apóstol Juan comienza diciendo: Yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación. El apóstol Juan había sido exiliado. Se dice que en la historia de la iglesia que él estuvo en lo que fue en ese entonces la iglesia de Éfeso como uno de los ancianos, el apóstol instruyendo. Se cree que estuvo con la madre de Jesús, con María, cuidándola. Y resulta que por la predicación y el testimonio que daba acerca de Jesucristo, la predicación de la palabra, era conocido o identificado como un delincuente por hacer esto, ya que una y otra vez a los cristianos se les perseguía porque se les prohibía que predicaran en el nombre de Jesús y hablaran el Evangelio. Fue una revolución y sigue siendo una revolución cultural, una revolución espiritual que transforma y sigue transformando las vidas. Y aquí él había sido perseguido y lo lanzan, o más bien lo envían a una isla llamada Patmos. Actualmente sigue vigente, es un lugar turístico en temas religiosos. Hay una cueva donde supuestamente ahí fue donde el apóstol Pablo recibió las revelaciones de Apocalipsis, y hay un lugar también ahí donde se congrega gente, especialmente se hace turismo en ese lugar, eh, contando precisamente de estos eventos apocalípticos, o la revelación más bien que recibió el apóstol Juan de estos eventos apocalípticos. Entonces él lo lleva para allá. Actualmente la isla de Patmos se encuentra muy cerca, bueno, relativamente de Turquía, en una zona donde es actualmente el mar Egeo. Ahí está el mar Mediterráneo, y ahí mismo fue donde el apóstol Pablo ve en Apocalipsis 13, de la cual también vamos a hablar, la bestia que surge del mar, que surge del abismo. De ese lugar vio surgir a esa bestia, que después explicaremos de qué trata y todo lo que está relacionado a ello. Y a él ahí, estando en esa isla, recibe una revelación muy interesante. Vamos a seguir leyendo. Copartícipo suyo en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ok? Se entiende aquí que en el Espíritu aparece con E mayúscula. Se entiende que él estaba en el Espíritu Santo. ¿Sí? Recibe esta revelación en el Espíritu Santo. Dice que estaba en el día del Señor. Algunos interpretan aquí este día del Señor no como el día de Jehová, no como el día de la ira, sino que aquí el día del Señor sería el domingo en todo caso. Evidentemente, porque escatológicamente, es decir, en la dispensación de las etapas o de los tiempos o de la administración de los tiempos según el plan profético de Dios, el día del Señor en cuanto a la relación del día de la ira, o la gran tribulación, o la última semana de Daniel, o el día de Jehová, no corresponde aquí, no está dentro del contexto. Entonces tendría sentido inclinarnos a que el día del Señor aquí se refiere precisamente a el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11, que decía: Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí se enlistan. A propósito, quiero comentar
que los cristianos de antaño, primitivos, comenzaron a, a reunirse, a congregarse los días primeros de la semana, en este caso domingo. ¿Por qué? Porque recordaban la resurrección de su Señor. Según la historia de la iglesia, Jesús resucita el domingo por la mañana, muy temprano. En todo caso, en nuestro Señor, pues, si las cifras o el dato es correcto, no muere el día viernes, como actualmente, por lo menos aquí en México, lo llama el Viernes Santo, cuando es crucificado. En todo caso sería el jueves, porque Jesús mismo le dijo a sus discípulos que así la señal a esta generación perversa en los tiempos de Jesús no les sería dado ninguna señal, sino más bien la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesús dice que él estaría 3 días y 3 noches, pues prácticamente en el vientre de la tierra. Pedro también nos habla en su carta que él fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes en los tiempos de Noé. Continuamos. Entonces, dice que escucha esta voz como de trompeta y le dice, yo soy el alfa y el omega, es decir, letras del alfabeto hebreo, perdón, griego, alfa, la primera, y omega, la última letra. El primero y el último, escribe en un libro lo que ves, lo que está, vaya a ver la instrucción que le da Jesús. Esta voz de trompeta es nuestro Señor hablando, ¿sí? Y escucha que le dice, escribe en un libro lo que vas a ver a continuación y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Actualmente esa región de Asia Menor es Turquía. Ahí estaban esas 7 iglesias. Estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La pregunta que a lo mejor te puedes estar haciendo, como yo me la hice en un tiempo, fue por qué a esas 7 iglesias exclusivamente, que no existía la iglesia de Jerusalén también, u otras iglesias, no solamente ahí en Turquía. ¿Por qué necesariamente este mensaje a estas 7? Bueno, podemos entender por sentido común y dado la historia y la persecución, eh, y aparte como estrategia, ese lugar, esa zona de Turquía, la antigua Asia, era una zona de mucho punto en contacto en cuanto a tráfico y comercio, ¿sí? Tráfico pues de bienes, de productos, de servicios, entre otras cosas. Y pues era un punto donde era hasta cierto punto estratégico porque se conectaban este, pues los negocios, el tráfico, la gente, entre otras cosas, porque varias ciudades mencionadas aquí o la iglesia, por ejemplo, si no me recuerdo, Éfeso era un lugar muy próspero. También, si no me recuerdo, la última, que es la de la Odisea, también era un lugar muy próspero, donde hacían mucho comercio. Bueno, en fin, menciono esto porque era un lugar estratégico de viajeros, algo así como en el tiempo del día del Pentecostés, donde muchos judíos de muchas regiones, de partes alrededor, no solamente de Israel, de Jerusalén, sino alrededor, que venían de Mesopotamia y de otros lugares, pues también Dios aprovechó ese cumplimiento de esa profecía que está escrito en Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Okay? Entendemos sobre toda carne, sobre todo tipo de personas, gentiles, judíos, etcétera. Y se cumple, y pues esto se aprovecha Dios de esta forma, en el buen sentido, para que una vez que, siendo testigos y la conversión de esas personas bajo la predicación del apóstol Pedro, regresaran a sus casas y compartieran esta experiencia, el evangelio, y se fuera difundiendo pues cada vez más sin lugar a duda. Entonces, entendemos pues que dada la persecución, en resumen de la pregunta que hacía, en respuesta a esto, la persecución en aquellos lugares a lo mejor había sido muy fuerte, de tal manera que tuvieron que huir muchos cristianos, alojándose quizás en una de estas 7 iglesias que se encontraban en Turquía, y lo otro por un tema estratégico. Cualquiera que sea el caso, el número 7 aquí en la Biblia, de hecho existe un libro que recomendamos que se llama La firma de Dios. Una breve síntesis: el número 7 en este libro y también en la Biblia es visto como, o representa lo perfecto, representa la plenitud, lo total, ¿sí? En 7 días Dios hizo los cielos y la tierra, la creación. Aquí en Apocalipsis está lleno de número 7.
Si te fijas, hay 7 días de la semana, no hay 8. Entiendo, o si no mal recuerdo, quisieron agregarle un octavo día, no se pudo, no daban las cuentas ahí. Hay 7 notas musicales. Entonces, por todos lados hay un 7 que tiene pues una representación, un símbolo. Aquí en la Biblia por lo menos es la plenitud, lo total. Y entendemos que este mensaje de las 7 iglesias no solamente es específica o específico este mensaje para estas 7 iglesias que estaban en lo que actualmente es Turquía. Así pegaditos casi en la costa, pegaditos al mar Egeo, casi casi. Y pues es el mensaje que va dirigido a toda la iglesia en general. En el versículo 12 dice el apóstol Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Escucha eso, ¿no? Escribe lo que ves en un libro y voltea, ¿sí? Para ver de dónde venía esa voz. Y cuando voltea dice que ve 7 candeleros de oro. Esto en el versículo 12. Candeleros, es decir, 7 lámparas de 7 brazos. ¿Sí? Una lámpara de 7 brazos donde les ponían aceite de olivo y estaba prendida la velita. Esas eran las lámparas de antes, no de bombillas. Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto es un término que se le da a Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Primero compara su voz como trompeta y como estruendo de muchas aguas. Era potente, era fuerte. Sí, yo me imagino que escuchar la voz de Dios traspasa el corazón, la palabra de Dios. 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, otra vez. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí yo me quiero centrar o concentrar en que Cristo aquí aparece en medio de 7 candeleros, de 7 lámparas. Aquí nos van a dar la interpretación, aquí mismo. Recuerden que 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, nos enseña que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Entonces, lo que estudiamos aquí en Apocalipsis no significa lo que yo quiero que signifique, ¿sí? Evidentemente va a haber algunos aspectos que aparentemente son difíciles o de alguna manera complejos para interpretar o decir, pero vamos a compartir nuestra perspectiva desde el punto de vista y el peso bíblico, por supuesto, ¿verdad? Es importante eso, que por sentido común nos inclinamos a lo que tiene más sentido y tiene sobre todo más peso bíblico en cuanto a lo que la Biblia enseña en todo su consejo, en todo el contexto desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos basar nuestra interpretación solamente en un solo pasaje, sino en todo el contexto de la Biblia, para que esté respaldado y el rompecabezas esté más claro. Entonces, dice él, tenía 7 estrellas, salía de su boca una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Interesante. Dice Juan que cuando lo ve, cae como muerto a sus pies. Entonces, está Jesús en medio de 7 candeleros, de 7 lámparas, y tiene en su diestra 7 estrellas, en su derecha, en su mano derecha. Y no solo eso, sino que de su boca sale una espada aguda de doble filo, o de 2 filos. Esto en Hebreos, el apóstol Pablo, al que muchos le atribuyen el ser el autor de la carta a los Hebreos, él menciona que la palabra de Dios es como espada de doble filo. En Efesios, el apóstol Pablo también comenta que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la espada de Dios. Entonces se entiende, yo creo que la referencia con respecto a esto. El apóstol Juan dice en el versículo 17 que cuando le ve caer como muerto a sus pies, se quedó impresionado ante semejante gloria. Antes de continuar, permítanme hacer una breve pausa porque voy a tener que ahora sí que conectar mi computadora porque se me va a apagar y no queremos para que siga la transmisión. Bien, continuamos. Creo que sí lo hice bien.
Ya está. Listo, voy a acomodar aquí mi micrófono. Sí, probando, probando. Muy bien, perdón, discúlpenme. Aquí la pequeña interrupción. Aprovecho para un sorbito. Muy bien, perfecto. Entonces comentábamos que 7 lámparas, 7 estrellas en su diestra, cae como muerto ante semejante gloria. Y la voz le responde y le dice, primero lo toca, lo pone su diestra sobre él, una vez que está postrado ahí entre semejante revelación de Jesús glorificado, pone su diestra sobre él, lo toca y le dice, no temas, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, le dice. Y el que vivo, fíjense cómo aquí Jesús es el que está muerto, estuvo muerto, perdón. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas hay aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces fíjense cómo Jesús se presenta como el alfa y el omega, como el primero y el último, un título que solo le corresponde a Dios. Algo que podemos usar para refutar la idea de que Cristo no es Dios, sino que es una persona creada por Jehová, algo que creen algunas personas y sobre todo enseñanzas que vienen, por ejemplo, en la secta de los testigos de Jehová, donde se enseña esto, ¿sí? Que Jesús fue un ser creado, la primera criatura que Jehová hizo. Pero aquí vemos cómo Cristo se apropia del único término, o más bien no el único, más bien un término que en los profetas del Antiguo Testamento, el primero y el último, por ejemplo en Isaías, es un título que solamente le corresponde a Dios. Y Jesús aquí se apropia de ese término, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. O sea, el Padre no ha muerto. Jesús, el Hijo de Dios, fue el que murió en la cruz. ¿Sí? Muy bien, continuando entonces. Así aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Importante esto. En Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16 se habla que Jesús es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen también significa una representación exacta de nuestro Dios. En el capítulo 2 de esa misma carta de Colosenses, Pablo dice que nadie los engañe porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, ¿sí? Porque Cristo es Dios, ¿sí? El Hijo de Dios, en este caso Jesús, hombre, fue engendrado, pero no creado, para que no nos confundamos. De hecho, irónicamente, aunque los testigos de Jehová utilizan ese versículo de que Él es el primogénito de la creación en ese mismo pasaje, en ese mismo verso, primogénito de la creación no significa ser primero en haber sido creado. Y esto es típico de cuando un pasaje lo sacamos fuera del contexto, pero dentro del contexto y según el consejo divino, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios se ha revelado en 3 personas distintas, pero que comparten la misma esencia. ¿Ok? Yo y mi esposa somos uno solo, pero ella es una persona distinta de mí. La Biblia dice que dejará al padre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, espiritualmente ante los ojos de Dios somos una sola carne. ¿Cómo esto puede ser posible en un mundo, en un mundo de materia, ¿verdad? O en la materia real, observable, evidente. Pues no, sin embargo somos uno solo. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos en Juan 10. Y por esto lo quisieron apedrear los líderes religiosos porque le dijeron, vamos a acabar contigo prácticamente. Tomaron piedras para matarlo y les dice Jesús, ¿por cuál buena obra me van a apedrear? Y le contestan, no es por ninguna mala obra, sino por la blasfemia que acabas de decir, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Entonces se entendía, ¿sí? Los judíos entendían cuando él se hacía llamar el Hijo de Dios. Sabían que este decir o dar esa declaración, pues simplemente y sin tapujos decía, soy igual a Dios, soy uno con Dios. Y es esto también muy interesante e irónico porque en el Antiguo Testamento el Padre se revela en Deuteronomio, le dice a Moisés a través de la ley y a los judíos, a su pueblo de Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Ejad, con E-J-K-A-D de dedo, Ejad, que significa uno, también significa unidad.
¿sí? Es un uno en plural. Interesante. Tú y yo fuimos hechos semejantes a Dios, a la imagen de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo se despide en su carta y dice que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta su venida. Fíjate cómo mi carne, mi cuerpo es Oscar, mi alma es Oscar y mi espíritu es Oscar, aunque sería eh, un ejemplo insuficiente y hasta cierto punto eh, no completo de tratar de explicar la Trinidad de Dios, aunque el término no existe, es evidente que Dios se ha revelado así. Dios se ha revelado. Por ejemplo, mi nombre no existe aquí en la Biblia, pero yo aparezco en la Biblia como soy un redimido. Soy aquel que estaba perdido y fue encontrado. Fui aquel por el que Cristo murió, de tantos. Entonces, aunque mi nombre no aparece, la Biblia habla de mí, un pecador caído que recibe redención. Bien, entonces Cristo no es la primera criatura de Jehová, más bien el contexto de primogénito de la creación significa que Él tiene el primer lugar en la creación. Es distinto. De hecho, la carta a los Colosenses precisamente se escribió para demostrar la supremacía y la soberanía de Cristo sobre la creación. Pablo lo describe una y otra vez en esta carta y en Efesios también, que son muy parecidas en el estilo. Le llama la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Que por medio de Él las cosas fueron creadas, por medio de Él, para Él y en Él. Y por Él todas las cosas subsisten. Entonces, clarísimo que Cristo es Dios igual al Padre. Continuamos. Jesús le dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Algunos lo traducen como la llave de la muerte, llaves de la muerte y del infierno. La instrucción, otra vez, le repite, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto, aquí está la interpretación. En mi diestra, ¿qué significa este misterio? Las 7 estrellas, y dice, y de los 7 candeleros de oro, ahí te va este misterio. Ahí te va esta verdad que estaba oculta, pero te voy a decir qué significa. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles aquí se traduce como mensajeros de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí la interpretación nos dice pues que los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Cada iglesia es comparada a una lámpara. Jesús llamó y enseñó a sus discípulos diciéndoles, ustedes son la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Tú eres luz del mundo. Tú eres sal en la tierra. Dios te llama a que tú, como en esos tiempos la sal se utilizaba para preservar los alimentos, como el refri de hoy en día, y también se usaba para que los cuerpos no se descompusieran. Nosotros tenemos los valores y los principios del amor, la verdad de Dios, para que esta sociedad no se descomponga hasta cierto punto y pasen los límites, aunque en muchos lugares y muchas personas ya han pasado los límites, ya han transgredido la ley de manera agresiva. Sin embargo, mientras la iglesia esté aquí, mientras el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos llame a ser luz del mundo y sal de la tierra, esta sociedad no se va a descomponer hasta que la iglesia sea quitada. Y ocurren una serie de eventos lamentables y que te deben provocar temor. Así que no es tarde para venir a los pies de Jesús. No es tarde para que seas librado del día de la ira del Señor y del castigo eterno. A través de Jesús puedes encontrar perdón, salvación y que seas librado de el juicio de Dios. Entendemos pues que las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias. Y algunos, dado el contexto, interpretan que aquí pueden ser dos opciones. La primera, que sí, son ángeles literalmente, que salvaguardan a cada iglesia correspondiente. Es decir, como está escrito en el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Por ahí leí en un comentario en una ocasión
que como dice en plural, ángeles mandará cerca de ti, es decir, en plural, por lo menos cada creyente tiene 2 ángeles que lo cuidan, según este punto de vista. Y que en este caso la iglesia tiene a un guardián, por así decirlo, un ángel que es mensajero de las iglesias. Ahora, como segundo punto y desde mi perspectiva, la que tiene mayor contexto o que tiene mayor sentido, dado el contexto, es que aquí los mensajeros o los ángeles de las iglesias, los mensajeros principales de cada iglesia son los pastores que transmiten la voluntad y la revelación de Dios a su pueblo. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, esta sería la que más se inclina a esta interpretación, aunque pudieran ser las dos, definitivamente. ¿Sí? Para mí no existiría ningún problema. Creo que las iglesias tienen ángeles que las protegen, definitivamente, y que también tienen mensajeros que comunican la verdad de nuestro Dios. Y como ya comentamos, la palabra, o más bien la espada que sale de la boca de Jesús, una espada de doble filo, es sin lugar a dudas, según Efesios y la carta a los Hebreos, confirmado por el apóstol Pablo como la espada de Dios, que aprovecho para comentar que la única arma que se menciona para estar a la ofensiva o que se usaba para estar a la ofensiva es la palabra de Dios. Así que si tú quieres contrarrestar los ataques demoníacos a tu vida y quieres salir victorioso de las tentaciones y de la guerra espiritual, usa la palabra de Dios. El mayor ejemplo lo tiene nuestro Señor Jesús cuando estando en el desierto, en su momento de vulnerabilidad, cuando tuvo hambre, tuvo necesidad, viene el tentador y lo tienta 3 veces y Jesús siempre respondió con la palabra. Y Jesús obtuvo la victoria no solamente por citar la palabra de Dios, las escrituras, sino por obedecerlas. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte porque aquí se termina el primer capítulo de Apocalipsis y para no extenderlo vamos a ver en otra próxima sesión el capítulo 2, el mensaje a cada una de las iglesias, el mensaje, la reprensión, la instrucción, entre otras cosas para cada iglesia. Mi nombre es Oscar Muñoz, esto es Deja que te cuente algo y seguiremos, primeramente Dios, si nos permite, el estudio de Apocalipsis, un libro maravilloso. Pues, pásala bien. Saludos, un abrazo. Chao, bye.